Quiero yo cerrar este punto para después hablar sobre la honra al Padre terrenal. Hace 8 días dábamos un tema principal. La serie que estamos llevando se llama En Defensa de la Iglesia. Es una serie donde vamos a ver situaciones, desafíos que pasa la iglesia. Vamos a ver también doctrinas, enseñanzas erróneas que se filtran dentro de la congregación. Pero la pregunta es, ¿cómo yo, pastor, voy a poner el estándar de autoridad o en qué me voy a basar para decir si esto es correcto o esto es incorrecto? O para poder a lo mejor hablar con dos hermanos que están pasando por alguna situación difícil, alguna división, alguna fricción, aún entre matrimonios. ¿Cómo yo, pastor, puedo determinar lo que es correcto y lo que es malo? ¿Cómo a algún hermano le voy a decir, no, lo que tú estás haciendo es correcto, pero lo que tú estás haciendo es incorrecto? Cambia. Bueno, ¿cuál es el estándar de autoridad en la iglesia de Cristo? Si la iglesia es de Cristo, es de Dios, ¿cuál es el estándar de autoridad en la iglesia? ¿Quién? Dios, pero ¿a través de qué? La palabra de Dios. Va otra vez, ya comprendió. El estándar de autoridad en la iglesia de Cristo es la palabra de Dios. Levante su Biblia, sea textual o digital. Teléfonos no valen, ¿va? Si la traen en el iPad, bueno, ok, muy bien. Ese es el estándar de autoridad en la iglesia de Cristo. Ahora, hace 8 días, nuestro hermano Fer mencionó lo que no es un estándar de autoridad, pero que se vive día a día. Y quiero introducirme de manera general. El hermano Fer, compartió que hay estándares, entre comillas, de autoridad que la iglesia usa, pero que no son. Un ejemplo, el Antiguo Testamento, sus tradiciones y sus dogmas mal empleados y mal usados en el Nuevo Testamento. Bueno, la pregunta es, ¿qué es doctrina? Doctrina es el conjunto de enseñanzas. Di conmigo, doctrina. Es equivalente a enseñanzas. Ok, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad fundamental. ¿Usted está de acuerdo que la palabra de Dios tiene verdades fundamentales y indiscutibles? Sí. Amén. Ok, yo como Pastor Omar, la palabra de Dios para mí es una verdad absoluta. Yo tengo esa convicción. Yo no sé tú, pero yo tengo la convicción de que la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Cuántos dicen amén? Yo, Pastor Omar, que entré a un instituto, mi entrada al instituto bíblico hace casi más de 15 años que estudiamos mi esposa y yo, no fue para ver si la palabra de Dios era verdad o no era verdad. No, yo entré a estudiar el instituto bíblico, a estudiar la palabra de Dios 3 años con una convicción de que era una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque primeramente puse mi fe en Cristo y al poner mi fe en Cristo, hermano, yo pude recibir salvación y a través del Espíritu Santo que mora en mí, me dio la convicción de que la palabra es la misma palabra literal, inspirada de Dios hacia los hombres que la escribieron. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a ver si es verdad o no es verdad. Ahora, un dogma, la palabra dogma, a veces no lo conocemos su significado, pero un dogma es, hermano, se le conoce a dogma como verdades fundamentales. Ahora, la palabra de Dios, hermano, está llena de verdades absolutas. Dí conmigo, absolutas. Que no son relativas. Vamos a identificar absoluto de lo relativo. Lo absoluto, hermano, es que es una verdad que aunque para muchos pueda ser relativo, para mí lo que yo leo en la palabra de Dios es una verdad absoluta, una verdad autoritaria, porque lo dijo Dios y lo dijo Cristo y sus apóstoles. Por lo tanto, hermano, todo lo que para otros pueda ser una verdad no absoluta, sino relativa, cuando hablamos de verdades relativas, es según la percepción de la persona, según la filosofía personal. Lo que para muchos, una verdad,
Dios creó hombre y mujer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, para algunos eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque ellos dicen que Dios creó a una mujer, a un hombre, pero si ese hombre quiere ser mujer, es mujer, y si ese hombre si esa mujer quiere ser hombre, es hombre. Ahí son verdades que relativas, dependiendo la percepción personal. Ya va entendiendo qué es lo absoluto y qué es lo relativo. Ahora, hermano, yo no puedo, lo dije hace 8 días en Querétaro porque llevamos la misma serie. Yo no puedo en una hora darles todo lo que en un instituto se aprende casi en 3 años. Pero todo esto, hermano, aquí estamos ya gestionando de manera particular nuestro instituto bíblico. Ya se va a estrenar también nuestro instituto bíblico. Ya es un trabajo que nos demanda que pueda usted estudiar. Hay quienes están estudiando en el IPCO, que es el Instituto Berea de Voz de Dios, Ciudad de México. Y esos hermanos que están estudiando, pues bueno, tienen una doble responsabilidad, porque al que mucho se le da, mucho ¿qué? Se le demandará. Entonces, pero también, hermano, vamos a tener nuestro instituto local, donde vamos a aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios, de esta verdad fundamental. Hermano, yo quiero decirte algo. Si nosotros ponemos una doctrina errónea, como el Antiguo Testamento, sus tradiciones, sus dogmas, o también podemos pensar que la tradición de los hombres, hermano, es la autoridad, es el estándar de autoridad. ¿Cuántos sabían que hay tradiciones buenas y otras tradiciones malas? Pero la tradición, di conmigo la tradición, no está por encima de la palabra de Dios. Muy bien. Ok, la tradición no está por encima de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántos saben que nos reunimos por tradición el día domingo? Usted dirá, ¿pero por qué, Señor? Porque en tiempos bíblicos se reunían los días sábados, pero en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles, hermanos, reunieron este asunto, que el domingo fue el día de resurrección, y ellos se congregaban el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo, no es lunes. Para el mexicano es el martes. Pero para los judíos el domingo es el primer día de la semana. Para la iglesia antigua, ellos el primer día se lo daban al Señor y los restantes, pues a su trabajo, a la familia, etc. Nosotros, hermano, por tradición de años tras años tras años, nos seguimos reuniendo en domingo. ¿Cuántos sabían? Pero la tradición no está por encima de la palabra, porque para el Señor todos los días son ¿qué? Iguales. Todos los días son iguales. Muchos dicen, no, pastor, el domingo es del Señor. Sí, te entiendo tu frase, pero en Cristo Jesús todos los días son de Él. Aunque el lunes trabajes, aunque el lunes hagas San Lunes, todos los días son del Señor. Ok, falsos profetas, otro punto. Falsos profetas, me voy rápido porque quiero llegar a la esencia de la palabra. Lo que la mayoría gobierna, la conciencia, sabiduría humana, sentimientos, predicadores o lo que dice el pastor, credos y confesiones, que aquí me voy a detener un poquito. Todo lo que yo acabo de decir a manera de lista, eso, hermano, no son los estándares de autoridad principales. Un profeta puede dar palabra, porque yo creo que la profecía sigue vigente, pero la profecía se filtra ¿en dónde? Con la palabra, más no la palabra con la profecía de fulano de tal. Lo que dice a un pastor en el púlpito puede ser algo bueno si va en relación a ¿qué? A la palabra de Dios. Imagínate que yo les dijera, el Señor me dice en esos momentos, hermanos, que todos nos tengamos que venir de blanco, porque blanca es la santidad. O sea, ya estoy poniendo ciertos estándares de autoridad, requisitos para congregarnos cuando no son bíblicos. Todo lo que cualquiera persona diga. Ahora, vamos a los credos. Credos, confesiones y catecismos de los hombres. A lo largo de la historia de la iglesia, ha habido hombres usados por Dios. Pero asimismo, hermano, vamos a ver una enseñanza sobre denominaciones. Hasta dónde son bíblicas
y cuál es el factor de error en las denominaciones y cómo se están metiendo las denominaciones para dividir a la iglesia. Bueno, alrededor de la historia de la Biblia, de la iglesia de Cristo, cuando vino la reforma, hermano, y después de la reforma hasta nuestros días, se ha dividido la iglesia a través de credos, confesiones y catecismos de los hombres. Ok, yo decía, y lo decía el hermano Fer y yo lo decía y es mi introducción para ir a la palabra, lo decíamos en Querétaro. Acepta la Biblia, únicamente la palabra de Dios, y te harás un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Acepta la Biblia junto con algún credo o un catecismo y te convertirás no solo en cristiano, sino en algo más. Acepta la Biblia, el libro del Mormón, y te convertirás, ¿qué? En mormón. ¿Ok? Acepta la Biblia, el catecismo luterano, ¿y en qué te convertirás? En un luterano. En un luterano, porque, ok, sí, la Biblia dice, pero el catecismo y el credo de Lutero dice esto. Acepta la Biblia, la autoridad papal, y te convertirás en ¿qué? En un católico romano. Ahora, acepta la Biblia y acepta el catecismo de Ginebra. Te dirá, ¿quién es el catecismo de Ginebra? Ginebra es una ciudad donde vivió Juan Calvino, y te convertirás en calvinista. Acepta la Biblia y la confesión de Westminster, y usted dirá, ¿quién es Westminster, pastor? Bueno, Westminster es otra ciudad, y te convertirás en un reformado. Hermano, los credos, lo voy a decir con todo respeto, no son necesarios ni los catecismos. Si dicen más de lo que dice la Biblia, dice demasiado. Si dicen menos de lo que dice la Biblia, dice demasiado poco. El problema, hermano, el problema el día de hoy es que estamos metiendo estándares de autoridad no correctos en la iglesia. Y ese es un peligro para la iglesia. Hermano, ¿cuál es el estándar de autoridad? ¿Cuántos reconocen que es la palabra de Dios? Amén. Pero la palabra de Dios se divide en estos aspectos importantes. ¿Cuántos reconocen el Antiguo Testamento? Amén. Amén. El Antiguo Testamento, la ley ceremonial se acabó. En Cristo se terminó. Pero el Antiguo Testamento está lleno de principios bíblicos para ti y para mí. Si nosotros usamos correctamente el Antiguo Testamento, nos nutre, nos edifica. Si usamos incorrectamente el Antiguo Testamento, puede desviarnos, puede hacernos judaizantes. Y nadie de aquí quisiera desviarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, bueno, aparte del Antiguo Testamento, la Biblia se conforma con las palabras del Señor Jesucristo, con su ministerio. Mateo 28, 18. Vamos a empezar ahí. Las palabras de Jesucristo y reconocemos el Antiguo Testamento como parte de la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Mateo 28, 18. ¿Ya lo tiene? Por tanto, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos reconocen a Jesús como autoridad? Ok, tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre haciendo todo, Él creó el universo, Él es soberano, Él es misericordioso. Y Dios Hijo es la misma esencia del Padre, pero viniendo como Hijo a esta tierra, que dio su vida por ti y por mí. Dios Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo que hoy está entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No me puedo meter a hablar de la Trinidad, pero en algún momento lo estudiaremos. Jesús se acerca y les dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando, di conmigo enseñando. Esta palabra en el griego es la palabra didaskos, de donde viene didáctica.
Los que somos profesores sabemos que la didáctica es una herramienta de la enseñanza, es enseñanza, didáctica son sinónimos. La didáctica es una herramienta para el profesor para llevar de una manera sistemática cada cosa que él quiere enseñar. En el caso del maestro de matemáticas, la didáctica le dice que tiene que empezar el niño de preescolar con los números del 1 al 10. Y ahí está el niño, 1, 2, 3, 20. No, hijo, 1, 2, 3, 4. Eso es didáctica. Aquí dice la palabra de Dios enseñándoles. Ok, bíblicamente, por eso es que Casa de Oración se lleva a través de series. Porque a través de series creemos que de manera didáctica podemos atender un tema, como el tema de hoy, que es en defensa de la iglesia, que nos llevará muchos temas. Ok, dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Cristo sigue con nosotros? Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Pero no nos dejó solos. ¿A quién nos dejó? Al Consolador, al Espíritu Santo que obra aquí entre nosotros. Entonces, hermano, la iglesia tiene que rechazar al Espíritu Santo. Y cuando hablo del Espíritu Santo hablo sus dones, sus frutos y etcétera, etcétera. ¿Lo tenemos que rechazar? No, porque está en la palabra. Porque está implícita en la palabra. Ok, ¿cuántos reconocen que Cristo es la cabeza de la iglesia? Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, la cual el cuerpo se sujeta a la cabeza. Todo lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, en el contexto histórico, la Biblia no se había terminado. Ahora, ¿cómo se terminó la Biblia? A través de cuando se cerró el último libro, que fue el de Revelaciones, el Apocalipsis, a través del apóstol Juan, en la isla de Patmos. Él estaba encarcelado, vio la visión de todo lo que es revelación. En ese momento, hermano, hay pues bueno, se le conoce como el canon bíblico, que es un grupo de a nivel que ha pasado por la historia de la iglesia cristiana, en los cuales ellos identificaron a través de reglas muy precisas cómo se escribía, qué libros iba a contener la palabra de Dios. No lo puedo decir, yo lo he enseñado en el Instituto Bíblico, pero todo esto, hermano, es algo que no lo podemos decir en media hora. Pero lo que yo quiero decirte es que el libro que tenemos ahí, la Biblia, Reina Valera 1960, los libros que contiene esa palabra son los que pasaron a través de este canon, que en otras palabras fueron reglas de medición. ¿Sabía que hay libros apócrifos, falsos, que no son inspirados por Dios? Bueno, lo que usted tiene, ya tiene la enseñanza. ¿Cuántos de nosotros reconocen en el buen sentido esta palabra? O esta frase, más bien, la palabra es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero bueno, esa palabra también se ha usado mal. Porque cuando yo digo que la palabra es suficiente, si la palabra me enseña lo que ahí viene y lo que dice, yo lo creo, entonces para mí la palabra es suficiente. Pero si a la palabra yo le doy mi mala interpretación, entonces ya ahí es un error. Ok, ¿cuántos tienen la palabra? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cómo la estamos interpretando? En el Instituto Bíblico hay una materia que se llama hermenéutica. No es algo nuevo. No es algo que diga, ay, el pastor dijo hermenéutica, dijo escatología, ni le entiendo, pero se oía bonito. No, ok. Hermenéutica es una ciencia, o la esencia de la interpretación correcta de la palabra. Pero a lo largo de los años, los que desarrollaron las reglas de interpretación, hermano, lo han hecho de una manera aún que el Señor les ha guiado. De manera que hay reglas que no se cambian para interpretar correctamente la palabra. Y la primera regla, ¿qué creen que dice? La palabra a sí mismo se interpreta. O sea, yo no puedo sacar una doctrina de algo que creo que es, porque la palabra, y si esa doctrina que yo saco violenta toda la palabra, aunque ahí dice que pues los dones ya
prevalecieron, los dones ya no existen. Ahí dice, no, yo no puedo sacar una doctrina, y esa doctrina se le conoce como doctrina cesacionista, donde cesaron los dones, de algo que dice, si la misma palabra a sí mismo interpreta que la iglesia primitiva abundaba en dones y milagros. Y que los dones y los milagros siguen siendo, ¿qué? Vigentes para la iglesia. Pero bueno, posiblemente tú digas, pastor, es que yo creo en el cesacionismo, yo ya no creo en los dones, yo ya no creo que puedan ser sanados de una manera soberana. Bueno, eso es lo que unos creen, pero ¿cuál es el estándar de autoridad? La palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros decimos que aceptamos la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, la autoridad de Cristo, su evangelio de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entonces también decimos que aceptamos la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles fueron hombres utilizados por Dios que recibieron de Cristo de manera personal, recibieron su enseñanza, recibieron su capacitación para seguir escribiendo lo que hoy tenemos como Biblia completa, como las Sagradas Escrituras. Juan 13:20 dice por palabras de Cristo, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿qué? Me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, pregunta, ¿a Jesús quién lo envió? El Padre. El Padre lo envió. Ok, ¿y Jesús, hermano, pudo predicar en todo el mundo? No. Jesús nada más predicó en la región de Jerusalén. Él ya no tuvo la oportunidad de predicar más allá. Pero ¿a quiénes envió? A los apóstoles, a los primeros de la iglesia primitiva. En otra palabra, hermano, dice 2 de Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pregunta, hermano, ¿el ministerio de embajador sigue vigente? Sí, a través de nosotros, ya no para escribir la palabra, porque la palabra ya está, ¿qué? Escrita. Ahora nosotros la promulgamos, la predicamos, la enseñamos. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un embajador es un representante en X lugar del lugar al que pertenece. Aquí tenemos la embajada de los Estados Unidos. Tenemos embajadas de todos los países, yo me imagino, ¿no? No de todos. A lo mejor de los más importantes. ¿Sabía que también hay un embajador en los Estados Unidos mexicano que representa a México? Bueno, ahorita con lo que está, no me meto, ya iba a hablar de más. Ahorita con lo que está pasando, pues ya ni se sabe cuál es el trabajo del embajador. Pero fíjense, hermano, si aquí, hermano, aquí en México, se detiene a un estadounidense, su embajada responde por él, su embajador. La pregunta es, hermano, ¿estamos respondiendo como embajadores de Cristo? ¿Estamos defendiendo a la iglesia? ¿Estamos procurando la unidad en la iglesia? ¿Estamos procurando el hacer el bien al cuerpo de Cristo? Somos verdaderos embajadores. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo el ministerio de la reconciliación? Bueno, hermano, ¿cuántos, hermano, creen en el Espíritu Santo que es vigente? Amén. Vamos a Juan 14:26. Vamos a leer Juan 14:26. ¿Ya lo tiene? Dice lo siguiente. Mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, el Espíritu Santo es vigente. Sus dones, el fruto, la labor del Espíritu Santo
para discernir en nuestros corazones, para hablarnos a nuestra conciencia, para, hermano, aún el Espíritu Santo es el que nos redarguye de juicio. Yo predico, yo lanzo el mensaje, pero el que redarguye nuestros corazones es el Espíritu Santo. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Bueno, ok, esta promesa muchos dicen que es hasta que se escribió el último libro, ahí se acabó el ministerio del Espíritu Santo. ¿Será verdad? No, hermano. El ministerio del Espíritu Santo se termina cuando la iglesia es levantada. Al mismo tiempo, el Señor levanta a la iglesia y levanta ¿qué? A su Espíritu Santo. ¿Qué sucede aquí? La gran tribulación, la ira de Dios desatada en esta tierra. Los discípulos fueron testigos de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Y el Espíritu Santo, hermano, les ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales, pero les ayudó, hermano, a recordar cada punto de lo que hoy conocemos usted y yo. Mateo, Lucas, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, etc. ¿Sabía, hermano, que el Evangelio, voy a poner un ejemplo, el Evangelio de Lucas, ¿quién lo escribió? Lucas, el doctor Lucas. ¿Y Lucas escribió qué? Hechos. Y lo escribió desde su perspectiva como médico. Él viajó con Jesús, él conoció a los apóstoles. Fíjense, Lucas no conoció a Jesús, pero Lucas viajó con los apóstoles. Y de lo que él escuchó, él narró el Evangelio de Lucas. De hecho, hermano, en la historia de Lucas y Hechos es un solo pergamino el que se encontró. Claro, ya en la división bíblica que usted conoce como Reina Valera, lo dividieron como Evangelio de Lucas y como el libro de los Hechos. Pero hermano, ya pastor, ¿a poco leí este libro? Ni sabía. Yo sé que lo había inventado alguien. No. O sea, ¿saben cómo el Señor lo ha preservado? Di conmigo, preservado. A través de los años. Dicen que es el libro más vendido de la historia. Ahora, hermano, vamos a llegar a esa parte. Los discípulos fueron testigos. Al estudiar la Biblia, entonces, hermano, debemos de entender que el Espíritu Santo sigue vigente. Ya nosotros ya no escribimos más ni menos, no. Pero vamos a ponerlo así. El libro de los Hechos, que es el inicio de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos, en un sentido general, no específico, lo quiero aclarar. El libro de los Hechos sigue vigente con nosotros. Amén. El Espíritu Santo sigue estando entre nosotros. Sin duda que mi oración va al Padre de los cielos, al Padre soberano, al Padre santo, preciado, bueno, etc. Pero mi oración va en el nombre ¿qué? De Jesús, quien está a la diestra del Padre, que la Biblia me enseña que antes del Pentecostés, 40 días después de su crucifixión, 10 días antes del Pentecostés, dice que estaba con sus discípulos y ascendió ¿qué? Al cielo. Y sus discípulos le vieron, pero él mismo dijo, no teman. Así como los ángeles le dicen a los que estaban ahí, discípulos, no teman, a este Jesús que están viendo ascender al cielo, él mismo ¿qué? Regresará por su iglesia. Yo lo creo. Yo no lo discuto. Yo lo creo porque he aceptado la Biblia como ¿qué? Como la voluntad de Dios, como mi autoridad, como mi estándar de autoridad. Hermano, entonces dice Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros. Juan 16:12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense, hermano, los apóstoles a través del Espíritu Santo, hermano, ellos recibieron esa verdad, transmitieron esa verdad. Pero fíjense, hermano, Dios es tan sabio,
Dios es tan sabio que toda la palabra de Dios fue escrita. ¿Escrita en qué? Bueno, sí, en pergaminos, en papeles de tiempos antiguos, porque fue escrita en diferentes épocas por diferentes autores. Todos, hermano, unos pasan casi 100 años, 200 años, casi los 500 años y no son contemporáneos, pero se reunió la palabra de Dios en una sola. Eso es algo excelente, eso es algo divino. Y les voy a decir por qué. Porque la palabra es inspiración divina. Toda verdadera iglesia local, toda verdadera iglesia que se llame cristiana, iglesia local, debe de respetar primeramente la palabra de Dios como su autoridad máxima. Amén. Ahora, esta fe, esta palabra revelada, una vez para todos nosotros, y ya no hay más. O sea, ya ahorita ya no vamos a escribir más palabra, no. Ya se acabó, ya se acabó. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros proclamarla, vivirla, atenderla y hacer la voluntad. Porque le quiero decir algo. La iglesia todavía no ha sido levantada. ¿Cuántos creen que un día se levantará la iglesia? ¿Han visto esos videos donde se oye la trompeta y de repente y se quedan unos kioscos? Ay, ¿a dónde se fueron los demás? Bueno, la iglesia, Cristo la levantó. Eso se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y ya está muy pronto. Pero mientras no ocurra el arrebatamiento de la iglesia, dile a tu vecino, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Bueno, la Biblia debe de darnos una convicción. La salvación no es por obras, ¿está de acuerdo? Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer mi voluntad. Yo voy a ser prudente. Yo voy a esforzarme en su gracia. ¿Cuántos tenemos la gracia de Dios? ¿Cuántos de ahorita cantábamos? En tu gracia me esforzaré. O sea, yo dependo de tu gracia. Pero yo, Omar, Pastor Omar, usted, hermano, se me fue ahorita el lema. Esfuércese en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Hacer nuestra parte. Que si viene Cristo ahorita, mañana o después, nos agarre esforzándonos en su gracia. Ok, dice la palabra de Dios. Quiero que vaya a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. No podemos hablar de cómo se formó el canon bíblico, de cómo se formaron los libros. Tampoco el día de hoy vamos a hablar de cada autor, su contexto histórico, cultural, cómo Dios lo usó, porque nos llevaría un año o más de un año. Pero sí quiero decir y cerrar con esto, con esta parte. Bueno, usted recuerde que cuando yo digo cerrar, me falta media hora, no diga, ay, ya acabó el pastor. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense, hermano, cómo Timoteo, en la sabiduría de Dios, cuando recibe esta exhortación del apóstol Pablo, porque fíjense, 2 de Timoteo, esta carta, ¿quién la escribió? Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor. Pero fíjense la sabiduría tanto de Timoteo, pero sobre todo del apóstol Pablo, que encierra en 2 versos todo lo que es el Antiguo Testamento, los Evangelios, el Nuevo Testamento y aún la revelación que fue posterior con el apóstol Juan. Dice, toda la Escritura. Levanten su Biblia. Levanten la Biblia. Todo ese libro es inspirado por Dios, útil para enseñar, didascos, de manera didáctica, para redarguir a través de las palabras de ese libro por medio del Espíritu Santo, para corregir. ¿Cuántos de nosotros corregimos? Miren,
los que vienen por primera vez, me da gusto que aquí hay gente que viene por primera vez. Unos vienen y de manera muy general, porque a lo mejor nos conocimos en un velorio, en un entierro, y hoy están aquí. Otros porque mi vecino me invitó. Otros porque buscaron en el internet la iglesia y casa de oración y se ubicaron. Muchos se pierden a la primera. Es entendible porque a veces los terrenos, el GPS no los ubica bien, ¿verdad? A los que les tocó, les pasó. Pero fíjense, hermano, todos los que estamos, todos los que estamos aquí, hermano, podemos decir que toda la escritura que es inspirada, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Cuando tú llegas por primera vez, la palabra te corrige de muchas cosas que hacías mal. La palabra te confronta, te instruye en justicia, a fin de que, hermano, de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto no es la palabra que normalmente utilizamos en el español latino o castellano de decir que no tiene ningún error. No, aquí la palabra perfecto tiene que ver con una persona entera, con una persona que no le falta nada. ¿A cuántos de nosotros nos faltaba mucho en esta vida? A todos. Pero a través de la palabra ya estamos completos, plenos. Di conmigo, plenos. La palabra, hermano, ¿la palabra es suficiente? Les hablo del credo, les hablo de catecismo, les hablo de la doctrina de Ginebra. No, ¿para qué? Si la misma palabra, hermano, nos enseña todo. Ahora, hermano, la palabra de Dios, cuando hablamos de inspiración divina, la palabra de Dios es la autoridad absoluta, hermano, la autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en esta convicción, hermano. Fíjense, en que este libro, lo voy a decir así, no contiene meramente la palabra de Dios. A ver, pastor, ¿sí o no? No. Bueno, ¿a qué me voy? Sino más bien la palabra de Dios en su totalidad es la misma palabra de Él. Bueno, a lo mejor nos hice bolas. Yo también me hice bolas. Vamos a ver. Ok, fíjense. Yo baso mi convicción en que digo, no, si es palabra de Dios, ya ahí dices palabra de Dios, dice Santa Biblia, dice no. Yo tengo la convicción de que literal es la palabra de Dios audible en esos hombres que fueron inspirados, de ahí viene neuma, inspiración, que escucharon la voz de Dios y plasmaron con sus manos de una manera soberana. Ellos no eran buenos pensadores, ellos no eran grandes literarios, ellos no eran grandes profesionistas en la literatura griega, etcétera, etcétera. No, eran hombres comunes y corrientes que se dejaron usar por Dios. Claro, había un escriba, Esdras. Pues él era escriba, pastor, pues él era estudiado. Había un doctor, pastor, los doctores, los médicos son estudiados. Sí, pero ¿qué tal los demás? Había un Pedro, había Moisés tartamudo que escribió el Pentateuco. O sea, eran hombres que comunes. Pero ¿sabe, hermano? La palabra inspiración de este versículo, ¿puedes dejar el 16? Esta palabra inspiración en el 2 de Timoteo 3:16. ¿Ya está? Amén. Esta palabra dice, es inspirada. Esta palabra inspirada en el griego es la palabra teoneustos. Teoneustos. Neustos de neuma, inspiración, aire. Y teo de Dios. Es decir, traducido es aliento de Dios, palabra de Dios, inspiración de Dios. Literalmente significa aliento divino. O sea, que Dios les habló de una manera extraordinaria, soberana. Describe la fuente de dónde procede la Biblia. ¿De dónde procede la Biblia, hermano? De Dios. Del aliento de Dios, de la boca de Dios, hermano. ¿Cómo algo que sale de la boca de Dios puede trascender en la mente del ser humano y el ser humano escribirlo? Es ahí donde aplicamos la fe.
Porque si aplicamos el razonamiento, eso era, pastor, no, ¿de qué se fumaron estos? ¿Qué hongos se echaron? No fue ninguno. O sea, se nos da risa, pero cual yo he visto, yo una vez discutía con un amigo bien estudioso y me dice, no. La Biblia es una poesía literaria, así, muy bonita, pero que el hombre la inventó. Bueno, para ti. Y yo le dije, pues para mí no. Para mí la Biblia es el aliento divino, la palabra de Dios directa al oído de estos hombres que plasmaron con sus propias manos, claro, con su contexto cultural, económico, profesional, escolar, lo que usted quiera ver, pero plasmaron la palabra de Dios. Amén. La Biblia, hermano, no es un producto de una elevada conciencia, intelecto humano, no. Ahora, hay mucha gente inteligente, sí, yo reconozco, hay muchos inteligentes, y yo no soy de esos, yo era de los de 8, 7 y 8. Hay gente que yo conozco, ahí está, gracias, inspirada, está difícil, ahí escríbalo, divinamente, ¿qué? Soplada. Ahí está, gracias, los de medios y contenidos. Más ve que me hacían así, yo pensé que ya había acabado, yo dije, todavía me falta. La Biblia no es producto de una elevada conciencia. No, hermano. Intelectual mucho menos. Aunque hay muchos inteligentes. Pero díganme, ¿quién de todos los seres humanos ha escrito algo así? No, nadie. Aquí fue una colección de libros, de escritos. Hermano, nosotros debemos entender lo que dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero cerrar la exhortación hacia sus hijos y a los adolescentes sobre hoy, el Día del Padre, pero quiero que vaya a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, aquí profecía tiene que ver a la palabra de Dios, no profecías de las que hoy se escuchan, no. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación, ¿qué? Privada. Jamás Moisés dijo, no, esto tiene derechos de autor, esto es mío. No, él sabía que no era suyo, que se tenía que extender de la misma palabra. El médico Lucas no quiso hacer su bestseller, 10 pasos para conocer a Jesús y la historia de la iglesia por Lucas. No, él dijo el libro de los Hechos y no le puso autoría porque él mismo dijo, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación ¿qué? Privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, hermano, para los intelectuales, para los científicos, para los que no creen, difícil de comprender, pero para nosotros es una convicción. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Hermano, cada escritor, y aquí es algo que a mí me apasiona, digo, ay Señor, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es su sabiduría, sus tiempos, sus formas, de sus maneras? Cada escritor que participó en la producción, lo voy a decir de esta manera, voy a usar una palabra gerencial, producción o del empresarial. Cada escritor que participó en la redacción o en la producción de las sagradas escrituras fue movido, literal, llevado, dirigido, conducido por el Espíritu Santo. Sin embargo, fíjense, Dios y el Espíritu Santo respetaron, hermano, la individualidad de cada uno de ellos. Es decir, su participación consistía en que ellos escuchaban la voz de Dios, hermano, pero ellos tenían cierto individualismo al trazar. A lo mejor unos lo hicieron manuscrito, a lo mejor otro lo hizo con letra de molde, a lo mejor el otro lo hizo de una manera, mira, yo me doy cuenta, mira, yo lo voy a poner así a los servidores. Cuando los servidores nos entregan sus resúmenes,
Pues hay unos que los entregan de diferente forma, hay otros que le ponen portadita y pues cada uno tiene que su forma, su esencia, aún hasta su profesionalismo, podríamos decirlo en el buen sentido. ¿Están de acuerdo? Porque muchos dicen, ay, pastor, es que pues ya va a hablar de mi resumen, yo nada más le pongo ahí uno chiquito y otros así con su portada, su introducción, punto principal. Y bueno, o sea, nosotros vemos la intención, conocemos, pero de la misma manera, mira, no se sienta mal. Con los mismos escritores de la palabra pasó lo mismo. Hay unos que hasta le ponen saludos con ósculo santo a la iglesia que está en Éfeso, y otros entraron al tema, ¿no? Otros así ni saludaron. Otros escritores, Señor, ¿qué quieres que les diga? Esto, pero si oye fuerte, bueno, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ponle ahí. Ya lo ha visto ese meme, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, cómo Dios no pasa por encima o no pasó por encima del intelecto y la sensibilidad de cada uno de ellos. Hermano, la Biblia no es una colección de fábulas, ni mitos, ni de ideas humanas acerca de Dios. No, yo estoy convencido y jamás yo voy a discutir este libro. Sería un error ya siendo pastor. Ay, estoy dudando de Génesis. Pues ¿tú crees que 7 días la creación, Rafa? Y ahí sale Rafa creacionista. No, la Biblia dice que en el primer día, pero los días, dice la Biblia que 1000 días, ¿qué? Un día, 1000 años es un día para el Señor. Entonces no fue un día de sol y luna. Y ahí está el otro hermano. No, ya no creo en eso. No, hermano. No es un libro humano. Para entenderlo, a la percepción y al intelecto del ser humano. El ser humano se queda corto. Por mucha sabiduría, por mucho intelecto, por mucho conocimiento empírico, científico, cualquier conocimiento que usted sepa, y si han inventado algún otro, yo nada más me quedé en el empírico, científico, y nada más. De ahí fuera, no sé si hay los cibernautas de hoy. Pero fíjense, hermano, no hay manera de entenderlo así. Es a través de su Espíritu Santo. Este proceso, hermano, conocido como inspiración, también se escribió desde el contexto personal, histórico y cultural de ellos. El libro de los Hechos, y Lucas lo escribió ¿quién? Un médico, el médico Lucas, que se fue de misionero. Yo me imagino, bueno, por ahí dicen que cuando hicieron el primer equipo misionero quisieron llevar a un médico porque enfermaban en esos viajes. ¿Y a quién se llevaron? A Lucas. Y Lucas, mientras estaba ahí, él escribía. Yo me imagino que como los médicos de antes traían una bitácora, un diario, él escribía. Y mira, y Pedrito dijo esto. Ay, apóstoles, ya se están peleando entre ellos, pero yo lo voy a plasmar. Y el libro de los Hechos, y él empezó. Y eso fue inspiración divina en la vida de él. Ay, me sorprende. Imagínate que Dios te usara a ti. Ya diga, ay, Señor, úsame. No, ya se acabó. Ya está la revelación. Ahora tú eres un proclamador de esa revelación. Hermano, quiero concluir. Porque es inspirada y confiable, entonces mi parte es aplicarla. Di conmigo, yo debo de leerla y aplicarla. Porque reconozco que es inspirada y confiable. No dude. Mira, voy a poner un ejemplo que no viene al tema. Si la Biblia dice que corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿qué tienes que hacerlo? Corregir, enseñarle. Si la Biblia dice, dale un varazo, bueno, estoy textualmente, no lo estoy sacando así, lo estoy parafraseando. Si la Biblia dice que la vara corrige al muchacho y al malcriado, al consentido lo corrige, hermano, ¿qué debo de hacer? Bueno, ocupar la vara. Bueno, ya pondré el equilibrio en otro tema, ¿verdad? Pastor, gracias. Y ahorita me voy a llevar esa grandota, mira, con esa me corrijo al de 20 años, no, al de 20 años no, al muchacho, al niño, al que está chiquillo. Pero es que la psicología, es que en su escuela me dijo que la maestra, pastor, que no lo regañe, que lo deje ser, que se suba a la cama, que se suba a la sala de los abuelos con el lodo, que coma como quiera, está creciendo. No, hermano, la Biblia dice esto.
Bueno, no estoy hablando de la corrección de los hijos, pero son funciones que hace la palabra. Si la palabra de Dios me dice, el que roba, ya no robe más, sino trabaje. Y si yo me dedicaba aquí al ser amante de lo ajeno, a todo lo que vendiera de Roberto Carlos, y ya le estoy echando ojo a la batería, nos las llevamos. Si hay alguien. Y pero fíjense, la Biblia dice, el que robe, ya no robe, ya trabaje decentemente. Entonces, si tú dices, pastor, yo no robo, no, pero tu báscula dice, das kilos de 800. ¿Qué es eso? Pero es que, pastor, el que no avanza, el que no tranza, no avanza. ¿Ah? Enrique Peña Nieto 2-1. Lo bueno que ya no está en la autoridad. Dije que no iba a decir nombres, ni regáñenme, pastor. El que no tranza no avanza, pastor. O sea, es que, pastor, es que sí, yo sé. El sistema nos domina. El sistema nos agarra. Pero la palabra es inspirada y confiable. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es nuestra protectora de las enseñanzas falsas, nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores, como patrones. ¿Cuántos patrones hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos patrones? Sin miedo, va a decir, ay. ¿Cuántos trabajadores? Todos, ¿no? Ok. ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántos? Fíjense. Entonces, aquí, hermano, podemos ver que la palabra es nuestra protectora. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. La salvación, hermano, está aquí, radica desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, perdón, hermanos, termino con esto. Ve, eso es algo bien, bien importante que quiero decir. La palabra de Dios, ¿cuántos saben que nos llena de conocimiento cuando la leemos? Y muchas veces yo quiero decir esto. Debemos de tener cuidado en nuestro celo por la verdad de las Escrituras. Nunca, pero nunca debemos olvidar su propósito, que es primeramente para capacitarnos y hacernos mejor persona a nosotros. Los que están estudiando en un instituto, les gusta estudiar mucho la palabra de Dios, no deberían estudiar la palabra solo para incrementar conocimiento. O que tú digas, no, es que yo quiero estudiar un instituto bíblico porque yo me quiero preparar para ganar argumentos contra los pentes, contra los calvinistas. No, y ahí está el que se quiere preparar solamente para argumentar de una manera incorrecta. ¿Sabe, hermano, que también el hecho de que estudiemos demasiado la palabra de Dios puede también causar un problema? Porque al rato tú vas a decir, no, yo sé más que el pastor. No, yo sé más que el hermano Fer. No, fíjate, el hermano Fer, lo que dijo no es así. Es así, porque la palabra dice y te empieza a contender. ¿Sabe usted, hermano, que a través del conocimiento de la palabra muchas iglesias hoy en día se han dividido? Y ese es un error. Entonces, que no se te olvide que el propósito de aprender la palabra de Dios es para que edifique mi vida, para que me llene primeramente a mí, para que yo aprenda, para que yo cambie, no para que yo sepa que aquel tiene que cambiar. Y así viene la palabra y luego, ahí está, sí, tiene razón, Señor, ahí están. No, los de casa oración, no, ya, ni debería existir esa iglesia, pastor. Perdón, Señor, ¿no? Ya está el que debate en sus conocimientos. Bueno, con esto cierro, hermano. El tema que se dio en 2 partes, autoridad en la iglesia de Cristo. Amén.